Bueno, lo valoro en la justa medida en que creo que nosotros en la primera parte, cuando tienes ocasiones, cuando estás cerca de ponerte por delante y no lo consigues, pues bueno, pues es siempre algo que juega en tu contra en un partido. Creo que hemos generado suficiente en esa primera media hora, 35 minutos en los que el equipo ha entrado bien, ha tenido buena intensidad, hemos presionado con las ideas claras, hemos tenido buenas situaciones para habernos puesto por delante del marcador. Claro, no lo consigues y es verdad que eso un poco pues te va minando, y incluso antes del descanso Cristian nos ha sostenido en el partido, pero creo que la segunda parte ya ha entrado en un poco más de descontrol, el equipo no ha sabido tener continuidad en el juego que quizá necesitaba el partido, porque ya el partido estaba más abierto. Y bueno, pues un punto que lógicamente no es suficiente para lo que nosotros buscábamos hoy, y también por las ocasiones que hemos podido tener, no hemos tenido ese acierto y lógicamente pues hay que seguir. Esto lógicamente no es lo que buscábamos hoy. Creo que los jugadores se han esforzado, se han empleado al máximo en cuanto a lo que pedía el partido, a las dificultades del partido, y bueno, pues no hemos podido conseguir la victoria, que era lo que buscábamos, y bueno, pues como decía antes, no es suficiente. En el estadio de la Romareda, reparto de puntos entre Zaragoza y Sabadell en un partido que tuvo en esta su primera ocasión clara de gol, el remate del Larra, que se estrella en la mismísima madera, en el larguero, salvándose pues el Sabadell de encajar el primero. En este caso el disparo se marchó también demasiado alto. El Sabadell también atacó con acciones como esta. El disparo de Stoichkov lo atrapa bien Cristian Álvarez, que no se deja sorprender. Un Sabadell que de momento no ha ganado ningún partido, de hecho los ha perdido todos excepto este primer punto pues que suma el Sabadell en la categoría de plata del fútbol español tras su vuelta. Ocasión clarísima en el 45 para el cuadro arlequinado, doble parada de Cristian Álvarez. El segundo disparo de Iker Undabarrena se encuentra con el palmeo del cancerbero argentino. Buena llegada también ahora del equipo de Antonio Hidalgo con ese balón que repele Cristian Álvarez. El chut de Juan Hernández, un Juan Hernández que probaría fortuna en esta acción de falta. Se estrella el balón en la madera, atacó el Sabadell, tuvo oportunidades para marcar ese gol que no llegó. Un Sabadell que solo lleva una diana en lo que va de campeonato. Marcó en el primero de sus partidos en esa derrota 2-1 contra el Rayo. Desde entonces 5 partidos sin marcar. La acción estaba invalidada por fuera de juego, así que ese penalti en ningún caso se pitó. Reparto de puntos entre Zaragoza y Sabadell, 0-0. Primero momento del partido dominamos, tuvimos buena intensidad, tuvimos situaciones y bueno, no pudimos convertir, y después se emparejó bastante. Yo creo que después el partido se emparejó, la primera parte terminó bastante pareja y la segunda mitad fue, por momentos, podía ser para cualquiera de los dos. Nos vamos con un empate, necesitábamos la victoria, la verdad, y a buscarla el fin de semana. Para nada, para nada. Incluso tiene 0 puntos, pero ha perdido varios partidos en el minuto 82, en el minuto 88, en el minuto 90 y tantos. El partido anterior contra el Albacete tuvieron muchísimas situaciones para marcar y luego el partido se le torció. Yo creo que todos los partidos son duros, nosotros tenemos que pues, seguir trabajando básicamente, porque es un equipo que está en construcción y tenemos que seguir insistiendo para encontrar nuestra mejor forma y devolverle la ilusión otra vez a la ciudad, ¿no? Totalmente esto no va a parar, no va a esperar a nadie. Sabemos que los años son muy largos, tenemos en 3 días otro partido y nada, a buscar la victoria que estamos necesitando este fin de semana. Ojalá que se nos dé.